Queridos hermanos, iniciamos esta jornada del día de hoy, en este domingo tan especial en que el Señor, como siempre, nos regala su palabra y leemos del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 30, del 10 al 14. El mandamiento está cerca de ti. Vea la importante como tema, ¿verdad? El mandamiento de Dios que está cerca de ti. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, si te conviertes al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo para que se diga, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos traerá? Y nos lo proporcionará para que lo cumplamos. Ni está más allá del mar para que se diga, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? No, el mandamiento está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Y pon a Deuteronomio, Deuteronomio, segunda ley, segunda posibilidad y se copiañan de yara lleva. Ame ema va pm bti, una ley, ame ema curipm. Pero la Jacob Oramba y te lleva. Entonces con haya poseína bti enmienda, haya poseína algunos arreglitos. Deuteronomio, segunda ley, que tu hanguan shandere yepoyáijese. Y aquí te dice bien y te quiere convencer verdaderamente el Señor y nos dice una vez más, a veces anila eres hace terei peñan de yara o yerureba shela shaya pohanwa. No, te dice y te pone el ejemplo, no está en el cielo para que alguien diga quién va a subir hasta el cielo para traernos y hacernos entender. O te pone el otro ejemplo, detrás del mar, del otro lado de la orilla del mar, ¿verdad? Te dicen no. El mandamiento del Señor está aquí, dice, está a tu alcance. Y donde está a tu alcance, dice, y que tu anguachalare yepoyáijese. Peñan de yara o moí, peñan de nenonde, peñan yepoyáij hanmaisha, por el mandamiento, o estos mandamientos que Él nos da. Es interesante porque también el Éxodo, ¿verdad? El Éxodo 25 al 31 nos habla, ¿verdad? Y nos dice que justamente el arca de la alianza. Yo les voy a hablar desde el arca de la alianza. Apeango dice, estoy aquí, eres copamanio, pego el mandamiento. Cúmplelo, te dice encima. Entonces, eres yepoyain te manas ese, areñe punure moi pendere coe, ya pende familia, pues apende netame, peña de netame, Paraguay, despiértate, levanta y procuremos vivir los mandamientos del Señor. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.